Bienvenidos a Easy, un podcast creado exclusivamente para ti, para mí, para todos. En esto que estén en Easy, conciencia sin drama, transformación sin rodeos. Ese es el eslogan de este podcast, inspirado por Viviana Sánchez y por mí, Isabel Schön. Empezamos. Uno mismo. Interesante, ¿no? ¡Wow! Qué buenas que están las preguntas, me gustaría decir, qué buenas que están las preguntas porque se nota que hay interés en conocerse a uno mismo y ya estamos en la piedra angular de la pregunta fantástica. Bueno, muchísimas gracias a esa persona que nos envía esta hermosa pregunta, que en realidad es muy profunda y se puede desarrollar como una galaxia. Desde nuestra parte podemos dar un punto de vista, podemos dar un mensaje, una opinión, una experiencia incluso, un ejemplo. Y está fabulosa, me encanta y muchas gracias a esa hermosa persona que nos envía esta pregunta tan interesante. ¿Cómo se siente una persona que se hace esa pregunta? ¿Qué es en realidad verse a uno mismo o quererse a uno mismo? Vivi, ¿quieres aportar algo o qué se te ocurre en este momento? Bueno, se me ocurre, tomando la frase, que es verso, quererse a sí mismo, que a veces confundimos que quererlo, no es decir me amo, me amo, me amo, me amo como un mantra repetitivo, es comenzar a dejar de hacer lo que me duele, lo que me afecta, lo que me hace sentir incómoda. Eso sería desde un lugar de mucha observación, pero para mí, quererme a mí misma tiene que ver con escucharme, con verme. Y esto parece ser muy fácil, pero no es tan fácil, ni escucharme ni verme. ¿Y cómo me doy cuenta que ni me escucho ni me veo? Bueno, simplemente es cuando en el día a día estoy pidiendo afuera que me tome en cuenta, que sucedan ciertas cosas, que la persona A o B eh, me haga preguntas, quiera saber mi opinión, o que yo sienta algo aquí y mi mente diga otra cosa. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a suponer algo simple y del día a vivir, porque siempre tenemos que pensar que todo está aquí y ahora en el momento de tu día a día, lavando platos, cocinando en casa, en tu pareja, con tu trabajo, con tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto donde me invitan a algo y yo digo que sí por obligación cuando mi cuerpo dice que no. Eso es una parte de empezar a verse, a quererse uno mismo. Un puntico. ¿Qué piensas tú, Isa? Bueno, está interesante el punto de vista que estás dando y como dices, ese es el cotidiano, el diario vivir. ¿Cómo me siento yo con respecto a? ¿Sí? Y eso, como dices tú, es una práctica, es un entrenamiento y de ese punto de vista tal vez sería también una posibilidad de conectarse con uno mismo. ¿Y a qué me refiero conectarse con uno mismo? Cuando tú estás presente en el aquí y ahora, tomando tal vez la respiración, prestándole atención, eso te conecta. Es algo sencillo, es algo fácil y eso se entrena. Esa conciencia de la presencia, de tú estar presente en el aquí y el ahora, es como un músculo que se entrena. Y diría yo que puede ser uno de los primeros pasos para volver a conectarte contigo mismo, porque todo, que lo vimos diciendo desde el principio de Easy, está adentro tuyo. Y eso es lo primordial y lo primero. Entonces, es cuando tú eres consciente o estás contigo mismo, y es sentir, como dice Vivi, que quieres que quieres que alguien te preste atención o que te vea. eh, Todas esas situaciones cotidianas te muestran algo, te están diciendo algo y ese sentir es el motor
o esas lucecitas que se prenden para avisarte a ti, aquí ahora consciente, de que sí y que no. Y esto lo dije en el episodio pasado también, y es eso, y eso se entrena. Y me gusta decir en este caso que eso de ocupar ese espacio donde tú estás consciente es como una ventanita donde tú habitas ese instante. No estás en piloto automático haciendo cosas por automatismo, sin darte cuenta incluso. ¿Cómo llegué aquí? Si vas manejando, ¿cómo llegué aquí? Ni tan ni porque estuviese autopiloto. Sin embargo, cuando estás presente, puedes ver el paisaje, puedes ver lo que pasa, estás yendo contigo mismo, te estás viendo con los ojos internos puestos en ti. Y eso me encanta, y eso se entrena. Y Me cuando encanta. más ocupas ese espacio, más presente y habitando tu propio interior, te estás viendo, te estás observando. Y a consecuencia, eso que ves ahí te encanta, porque eres Me tú encanta. mismo. Y yo le agrego a esto que estás compartiendo, es eso, es cuando escucharme es hacer silencio, pero es un silencio suficiente para oírme, que me cuesta un montón, Mm. para mirarme sin ningún filtro y para quitar todo el maquillaje, todo lo que creo que es. No sé si se entiende. Sí. Porque todo ese maquillaje que usamos, ya todo es un personaje, al final es un personaje, porque no es parte de mí, es algo que yo me estoy colocando para ver más agradable, más agradable al público. Exacto. Entonces, le Es, agregaría eso y cuando me doy cuenta que me estoy escuchando, ahí suceden los milagros. Comienzan a suceder cosas y empiezo a escuchar y puede dar un poco de susto porque la vocecita está, "Eh", pero la de aquí está pegando gritos y montándote historia. Entonces, empezar a dar esa vocecita, ¿cómo se dice? Darle no me acuerdo cómo se dice, no me viene la palabra, no el personaje, la prioridad. ujú, interesante, interesante. Em, también eso de aprender a escuchar, escuchándote, em, me gusta decir, tu relato te delata, porque si te pones a escucharte, te vas a dar cuenta que ahí mismo está la respuesta. Esta pregunta, esta persona pregunta, para dar un ejemplo concreto, esta pregunta, ¿qué significa verse a sí mismo? Es una pregunta. Y ahí está la respuesta, verse a sí mismo. Y ahora, con este punto de vista, estos ejemplos, te damos como una señal que te dice, puedes ir por ahí y prueba y ve si eso para ti resuena, ¿sí? Te da una pista. Entonces, es fabuloso eso de... Eso requiere presencia también, porque son dos cosas diferentes. Cuando hablas, mayormente no nos escuchamos. No, ¿Sí? Entonces no hay comunicación ni contigo y menos con el otro. Imagínate, esto es realmente fuerte. Y, sin embargo, tampoco lo tomamos muy en serio, pero sí hay que darle ese espacio y ese recorrido para por lo menos intentarlo. Pero ahí ganaste. Ganaste mucho. ¿Por qué? Porque vas aprendiendo a escucharte a ti mismo y eso es una manera de verse también, como dices tú, a uno mismo. Y está fabuloso esto, me encanta, sí, tocar estos temas desde estos diferentes puntos. Y si hay preguntas con respecto a lo que estamos desarrollando, a estas chispitas de luz, como me gusta decir, por favor nos escribes, ¿sí? Y nos mandas tus preguntas que, bueno, y si te gusta también, por supuesto, aquí estamos para recibir también esos elogios, si te gusta, o propuestas también. me encanta. Entonces, bueno, para ir llegando al punto de alguna herramienta que nosotros usamos, quiero cerrar esto de verse uno mismo, también tiene que ver o agregar también que es
empezar a ver lo que no percibías antes. O sea, cuando empiezas a notar lo que antes pasaba desapercibido, o darte cuenta, por ejemplo, lo que sientes en tu pecho cuando una situación se está presentando. O sea, es como eh, poder escoger ante una situación que se te presente a través de esto que te voy a compartir, el, el stop, o sea, dar un parado, o sea, pararte, tomar una respiración, observar sin juicio lo que está sucediendo y desde esa observación sin juicio y sin contenido mental vas a poder reaccionar y dejar salir, como decías tú, Isa, del automatismo, de la situación me está sucediendo, las circunstancias están ganándome, caer en la victimicidad en toda esta parte porque no me estoy dando cuenta de mí. Entonces sería para, aunque sea un segundo, toma una respiración profunda, observa qué estás sintiendo aquí, qué piensas, qué pensamiento viene y después respondes y tienes esa posibilidad de manejar la situación de adentro hacia afuera. Perfecto, me encanta, me encanta. Muy buena tu, ¿cómo se dice? Tu manera simple, easy, sin dramas, y eso te lleva a la transformación sin rodeos. Otra cosa más que me gustaría agregar es la aceptación. Ahí donde estás, estás perfecto. Todo está perfecto. ¿Por qué? Porque al hacer ese stop, como dice Vivi, ahí puedes como ver el panorama, incluso puedes cambiar el punto de vista, puedes dar ese paso requerido desde la aceptación, ¿sí? Porque eso también es transformación, aceptar lo que es y cómo es para poder hacer el cambio y no caer en ese automatismo de ser víctima, de a mí, porque a mí, ¿sí? Y también sería un paso que puedes dar donde la aceptación es stop, pararse un momento a verse a uno mismo y quererse porque hasta ahí llegaste y a continuar, nuevo, desde cada instante. Bueno, buenísimo. Buenísimo, me encanta. Entonces, quererte a ti mismo no es una meta, no es una pose, no es a donde tienes que llegar. No, 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 no. Aquí, en tu práctica diaria, que no se te olvide. Conversando primero contigo, escuchándote, como dices, escuchando lo que tú dices, donde está la misma respuesta. ¿Cuál es tu frase? Te reconoces por lo que dices. No, tu relato te relata, Tu te relato delata, te relata. Entonces, te delata. sostener eso. Observar que la sombra y la luz, lo que no te agrada de ti, lo que sí te agrada, es parte de ti. Espero que te haya gustado, lo hemos hecho con mucho cariño y nos vemos la próxima. Oh, gracias, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de Easy. Bienvenidos a